Muy buenos días, de nuevo Ramón. Efectivamente, eso es lo que se ha dicho y vamos a consultarle al experto, al abogado Oliver Erazo, para que nos dé su opinión respecto a este nuevo elemento que se ha introducido a este gran debate político sobre la elección de los nuevos fiscales. Este recurso de inconstitucionalidad ¿vendrá a aclarar este asunto o lo vendrá a complicar más? Abogado, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Es una cortina de humo, o sea, es un distractor más. Ya el Poder Judicial, a través de la Sala de lo Constitucional, se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y ha dicho en una sentencia como intérprete último y definitivo la Sala de lo Constitucional que dicho artículo es constitucional y que no ultraja ninguna disposición, ningún artículo de la Constitución de la República. ¿Qué es lo que sucede? Esto es parte cuando no te enseñaron desde casa a respetar las reglas de la sociedad y llegas adulto y no quieres respetar la ley, no quieres respetar la Constitución, no quieres respetar los fallos judiciales. Miren, pueden presentar 1000 acciones de inconstitucionalidad o recursos de inconstitucionalidad, ya la sala ya se ha pronunciado y la misma sala a través de la normativa que la rige, que es la Ley sobre Justicia Constitucional, en su artículo 91, que claramente dice desestimación por repetición. ¿Qué significa eso? La sala tendrá que desestimar todos aquellos recursos cuya petición sea la misma que se ha incoado en otras acciones de inconstitucionalidad que ya la sala resolvió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo no solo habla de una autoridad que elige el Congreso Nacional, sino de todas aquellas autoridades que elige el Poder Legislativo en una elección de segundo grado. Por ejemplo, las autoridades del Registro Nacional de las Personas, las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, las autoridades del Tribunal Electoral, los comisionados de la competencia, los comisionados de la Unidad de Política Limpia. Todos esos que te acabo de mencionar, incluso hay unos que están ya acéfalos, que ya terminó el plazo para el que fueron nombrados y están en funciones. Entonces, si seguimos la lógica invertida y no correcta de los recurrentes, entonces tendrías que estar presentando acción de inconstitucionalidad para los del Registro Nacional de las Personas, para el Tribunal Superior de Cuentas, para elegir el nuevo magistrado del Tribunal Electoral y así sucesivamente. Eso no tiene ningún sentido. Es por eso que la sala ya dijo claramente que el artículo 80 de la Ley Orgánica es constitucional y desechó los argumentos en aquel momento del diputado Harry Dixon y del diputado Calix, que son exactamente los mismos del diputado Barrios, solo que en diferente rama del palo, pero es lo mismo, porque está tratando de atacar de inconstitucionalidad dicho artículo, cuando ya la Corte dejó claramente y ampliamente establecido que es constitucional y dio las razones del por qué es constitucional. ¿Entender esto, abogado, es difícil para el gremio de abogados o es algo equívoco? Porque abogados que inclusive han sido fiscales, por ejemplo el diputado Barrios, él lo está interpretando de una manera diferente. Dice de que ese recurso de esa ocasión únicamente aplica para la Corte Suprema de Justicia, más no para el caso de los fiscales. No, mire, eso es un error gravísimo. Eso se llama generar desinformación y confusión en el pueblo hondureño. Y él como académico y docente debería de hacer todo lo contrario. No, es que él interpreta desde el punto de vista de su posición partidaria, ¿verdad? Bajo sus intereses partidarios, no viendo la estabilidad y los intereses generales del Estado de Honduras, mucho menos de la perpetuidad del Estado de Derecho y de sus instituciones, porque simple y sencillamente recordemos que ellos forman parte de una cofradía partidaria que lo que quieren es romper con el orden constitucional, romper con el orden legal, porque quieren implantar una refundación que únicamente cuyo procedimiento solo existe en sus cabezas y quieren desconocer el marco jurídico constitucional y el marco jurídico legal ordinario del país, y eso lógicamente van a tener oposición de todo el pueblo hondureño. O sea, nadie le va
a aceptar teorías corridas tiradas del cabello. Bueno, la pelota en ese momento está en la cancha de la Sala Constitucional. ¿Tendrá suficiente independencia cómo la cataloga usted? ¿O es una prueba de fuego que va a tener en ese momento la Sala Constitucional a la hora de resolver sobre este asunto? Mire, creo que la normativa está clara para inadmitirlo y rechazarlo, incluso de entrada. Ahora, si se presta el Poder Judicial a una instrumentalización del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sería sumamente triste y penoso y un pésimo mensaje para los hondureños, porque entonces tendríamos fallos por temporada y por partido. Es decir, en estos 4 años que gobierna tal partido, entonces vamos a hacerle caso a las sentencias que dicte la Corte para este partido. Y eso no es así, eso no funciona así en ningún lugar del mundo. En este caso, lo que la Corte debe de establecer es ratificar su criterio para generarle certeza jurídica al país, seguridad jurídica al país y sobre todo que los hondureños le vuelvan a dar al Poder Judicial ese voto de confianza y de credibilidad y que hagan una demostración férrea de principio de legalidad, supremacía constitucional e independencia de poderes. Quienes están presentando este recurso, ¿cuál es el beneficio concreto que ellos pretenden recibir una vez que, en caso de que sea favorable? Mire, primero es generar más crisis y más confusión para mantener la tesis de que ellos están en lo correcto y que todos los hondureños y la Sala de lo Constitucional en específico también está equivocada como intérprete definitivo y último de la Constitución de la República. Que se vea, es que se han extralimitado en su sueño heroico de querer refundar, ¿no? 1, 2, ¿qué es lo que pretenden? Al final no están pretendiendo nada, porque lo que quieren es que entonces el director de fiscales, como lo regula el artículo 18 de la Ley de Ministerio Público, asuma las funciones y no sea el actual fiscal adjunto, que aún sigue en funciones por ministerio de ley, no porque él se ha querido quedar en el puesto, sino porque así lo ordena la ley. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, abogado, por esa amplia opinión, muy clara sobre este controversial asunto constitucional y político. Ramón González.